Gracias, Pau. Mira. Bien, bien. Vamos a hacer un resumen de qué estuvimos haciendo estas fueron 4 clases, ¿no? Nada más. Fueron 4 clases. Nada. Creo que sí. ¡Wow! Bien, ¿qué hicimos en estas 4 clases? Recordamos un poco, hicimos repaso de Física 1 y agarramos de Física 1 uno de los elementos que más nos importa a nosotros para Física 2, que es el movimiento oscilatorio. Y ahí recordamos los sistemas oscilatorios con un grado de libertad, o sea, una masita moviéndose en una única dirección, tanto para el sistema simple como para el sistema amortiguado y forzado. ¿Sí? Aprovechen para preguntar si algo de todo esto que estuvimos viendo no les cerró, porque es el momento. Luego, miren que me ocupa demasiado lugar todo el Zoom. Ahí está. Empezamos con los sistemas de más de 2 grados de libertad. Entonces, nos dimos cuenta que escribir los sistemas desde el equilibrio era súper piola. ¿Sí? Después, eso nos daba, ¿por qué era súper piola? Porque eso nos permitía tener sistemas de ecuaciones homogéneos. Ahora, el problema venía a que cuando uno tiene 2 partículas que se mueven en una única dirección, o en más de una dirección, o muchas partículas moviéndose en muchas direcciones, esos sistemas terminan acoplados. Entonces tuvimos que darle una vuelta al tema para poder encontrar cómo hacer la resolución de esos sistemas, que ahora eran homogéneos, pero estaban acoplados. Y ahí apareció la resolución matricial, y le dimos interpretación física a los autovalores y los autovectores, que acá está para que usted complete con qué significan los autovectores y qué significan los autovalores. Físicamente. ¿Qué son? Los autovalores son las frecuencias de los modos y los autovectores las amplitudes de la ecuación para 2 masas, no, para cada masa. A mí no me salió cómo decirlo. Vuélvelo a intentar. A ver, Martín dice, los autovectores son las relaciones entre las amplitudes de los modos normales. Ahí está. Entonces es la relación entre amplitudes. ¿Sí? En un modo normal, no es cualquiera la relación que existe entre el movimiento de la partícula 1 y el movimiento de la partícula 2, por ejemplo, o cualquiera de las partículas que componen, sino que hay una relación que se mantiene fija. Y esa relación de amplitudes es la que da la información a los autovectores. Bien. Después, esto lo borro porque está. Después encontramos, más que nada vieron con Ricardo, y hoy es uno de los temas para recuperar, que existen algo llamadas coordenadas normales. ¿Sí? ¿Alguien me cuenta qué son las coordenadas normales? Este silencio me preocupa. Me arriesgo, Luz. Dale. Estaríamos hablando de cuando Ricardo nos mencionó las coordenadas malas y las coordenadas buenas, o sea, pasamos, no sé, de la ecuación, bueno, que veníamos clásica de F1 con la ecuación de Newton clásica, ¿no? Y la pasamos después a la notación con sí, algo de eso tiene que ver. Exactamente viene por ahí. Vamos a recordarlo ahora en un ratito, que las coordenadas normales son las coordenadas buenas, y como definieron por ahí, son aquellas coordenadas que me van a permitir desacoplar al sistema y que me queden únicamente en esas coordenadas las ecuaciones de movimiento simples que yo sé resolver, ¿sí? Pero esa elección de coordenadas normales, o sea, cómo pasar de las coordenadas de desplazamiento o de las coordenadas malas, que son las de desplazamiento acopladas, a las de normales, no necesariamente es un paso sencillo. Ustedes con Ricardo creo que vieron el caso simétrico, en donde era fácil ver que
la combinación de la suma y la resta, uno sumaba y restaba las ecuaciones de movimiento, y todo se desacoplaba. Bueno, esa suma y resta que hace Ricardo para poder comprender el concepto de lo que está pasando, no necesariamente es así de fácil siempre, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a abordar hoy, y vamos a abordar por qué son tan útiles las coordenadas normales. Bueno, otra cosa que hicimos fue aplicar condiciones iniciales, parámetros a t igual a 0, en particular. Esperen que esto no se minimiza, ahí está. Sobre los sistemas acoplados, ¿sí? Y encontramos que cuando uno tiene sistemas acoplados, aparecen cosas físicas nuevas, como los batidos sobre los que estuvo hablando Milton la clase pasada, y Ricardo, en donde vemos fenómenos nuevos, como es este concepto de batidos, cuando uno tiene dos frecuencias, o sea, dos autovalores muy parecidos en el sistema, cuando hay un acoplamiento débil, ¿sí? Entonces, así van a ir apareciendo cosas nuevas al tomar esta consideración de grados de libertad más grandes que lo que vieron en Física 1. Bien. ¿Qué nos queda ahora de todo esto? Nos queda unir todas las partes, o sea, vimos forzados solo para el caso de un grado de libertad, ¿sí? Acá. Después estuvimos trabajando con el sistema homogéneo, o sea, cómo le gusta oscilar al sistema si yo simplemente, con la condición inicial, le doy una determinada amplitud y lo dejo evolucionar, ¿sí? Es importante eso, que la diferencia entre una condición inicial y un forzado es dar una condición y dejar evolucionar, y el otro es forzar a todo tiempo, ¿sí? Que es como lo que está puesto acá, que es esto, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es tratar de resolver el sistema de forzado en sistemas acoplados. Pero antes de eso vamos a repasar las coordenadas normales, porque son las que nos van a ayudar a poder resolver el sistema forzado. ¿Está bien? Entonces, las coordenadas normales son las combinaciones, como estaban contando ustedes, las combinaciones lineales estratégicas sobre las coordenadas de desplazamiento que me permiten desacoplar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un vector de desplazamientos, o sea, todos los desplazamientos de todas las partículas que yo tengo en mi sistema, lo escribo en un vector, a eso es lo que Ricardo llamó la base mala, va a existir una transformación de base, ¿sí? Ahí está, estoy ubicando mis cosas. Existe una transformación de base lineal que me permite pasar de la base mala a la base buena, ¿sí? Esa base buena me desacopla todo el sistema de ecuaciones. Me conviene justamente escribir todo matricialmente porque puedo escribir la base mala como una combinación que va a ser una matriz de la base buena, ¿sí? La pregunta es quién es esta matriz que me va a permitir cambiar de base. Entonces, nosotros sabemos escribir nuestras ecuaciones de movimiento como una representación matricial. Esto lo hicieron conmigo hace 2 clases, creo, 3 clases atrás. ¿Todos me siguieron hasta acá? Sí. Es muy importante que me frenen si algo de todo esto no entra. No carbura, porque es lo que va a permitir entender el resto de la clase. Entonces, tenemos nuestra representación matricial de las ecuaciones de movimiento. Ahora, también tenemos una propuesta de cambio de base, de la base mala a la base buena. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar ese cambio de base, en donde dice psi, derivada 2 veces, voy a poner que es la matriz y la base buena derivada 2 veces. Es importante ahí registrar que la matriz de transformación de base no me va a depender del tiempo. Ahora vamos a llegar ahí, Facu. Y acá reemplazó psi. O sea, acá la psi aceleración y acá la psi de desplazamiento. Fantástico. Entonces ahora tengo una ecuación de movimiento escrita en la base buena. Pero no me gusta esta ecuación de movimiento porque no tiene la pinta
de la aceleración igual a algo. Me quiero sacar esta D que está acá, de encima. Quiero que me quede aceleración igual a algo. Entonces multiplico a ambos lados de la igualdad por la matriz D a la menos 1. ¿Sí? Cuando multiplico por la matriz D a la menos 1 de ambos lados de la igualdad, siempre hay que hacer estas cosas con cuidado, respetando el orden, me queda del lado de la izquierda lo que yo buscaba, por eso multipliqué por la inversa, que es la matriz identidad. ¿Sí? Noten que todas las que son las notaciones de matrices tienen, está un poco hasta exagerado, porque tiene la doble barra de matriz y tiene doble algo en algún lado. ¿Sí? La matriz identidad tiene dos palitos ahí que forman el 1, la D tiene doble, todo doble. Y los vectores tienen una sola rayita, por si alguno se había olvidado de esa notación. Del otro lado, del lado derecho de la igualdad, tengo la D a la menos 1, la M y la D, multiplicando a la base buena. Entonces, si phi es el vector de coordenadas que me desacoplan al sistema, ¿sí? Lo que llamamos coordenadas normales, todo esto tiene que ser una matriz diagonal. ¿Me siguieron hasta acá? Esto es álgebra, que yo recuerde, es álgebra del CBC. ¿Quiénes son los elementos que conforman esta matriz diagonal? Para que phi sea un vector de coordenadas buenas desacopladas. Perfecto. Los autovectores. O sea, la matriz tiene que ser, toda esta matriz, esta multiplicación de 3 matrices me van a dar los autovalores. Y D va a ser la matriz formada por los autovectores puestos en columna. Si se fijan, Ricardo hace todo esto en sus secciones 225 y 226 del libro, ¿sí? Para que lo repasen también de la teórica si lo necesitan, si necesitan conectar las dos partes, ¿sí? Bien. Entonces, pongamos todo esto en un ejemplo, que es el ejemplo que hizo Milton de péndulos acoplados la clase pasada. ¿Qué resolvió Milton? Resolvió todo el sistema, como nos solemos hacer, y encontró que hay una frecuencia natural, que es la frecuencia en donde el resorte no hace nada, ¿sí? Simplemente los péndulos oscilan los dos por igual, y luego tenía la otra frecuencia en donde el autovector no es el 1 menos 1, sino es el 1 y una relación entre las masas. Fíjense que cuando las masas son iguales, efectivamente es el 1 menos 1 y es un antisimétrico, un subsistema antisimétrico con iguales amplitudes en su movimiento. Así que esta es la configuración, el esquema de las configuraciones, y estos son los autovectores y estos son los autovalores que obtuvimos en la clase pasada. Entonces, el movimiento más general de cada partícula, la clase pasada, habían visto que la partícula A, que es esta que está acá, se va a mover con un poco de la frecuencia 1, un poco de la frecuencia 2, y la partícula B le va a pasar lo mismo, pero la amplitud con que se mueve de la frecuencia 1 es la misma que tiene psi A, pero cuando tengo que escribir la 2, la del movimiento correspondiente a la frecuencia 2, tengo que poner necesariamente la relación entre las masas y el signo menos. Aproveché para recordar esto de la notación. Obviamente no hace falta poner este vector así, ¿sí? Como que estoy mezclando dos notaciones, pero para recordarles cómo es el tema de escribirlo vectorialmente, ¿sí? ¿Qué significaría poner el autovector en cada modo? Bien. Entonces, queremos encontrar, el objetivo de esta parte es encontrar las coordenadas buenas. Queremos desacoplar. Entonces, como ya sabemos los autovectores, podemos armar la matriz D, y podemos armar la matriz D a la menos 1, porque si yo sé psi y quiero obtener phi, entonces necesito D a la menos 1, necesito la inversa. Acá les recuerdo cómo era la fórmula de la inversa de 2 por 2, y acá me queda como es la inversa de D a la menos 1, ¿sí?
Bien, voy a buscar phi, las coordenadas buenas. Las coordenadas buenas me implican multiplicar esta matriz por este vector, y me da que para phi 1 tengo la suma del movimiento de A y el movimiento de B, pero sopesado por esta relación entre masas. Mientras que lo que corresponde a phi 2, esto es un 2, aunque es un moño, pero es un 2, corresponde a la resta entre el desplazamiento de A y el desplazamiento de B. Fíjense, otra vez, que si MA es igual a MB, queda la suma y la resta, que es un poco lo que debe estar en el libro de Ricardo, o deben haber hablado con Ricardo, que los autovalores, en un caso tan simétrico, dan la suma y la resta. Hagamos la tarea, al menos una vez, de escribir exactamente quién es psi A y quién es psi B, y realmente chequear que phi 1 de t es algo que está desacoplado de cualquier otra coordenada. Entonces, psi A, acá teníamos a psi A, y acá teníamos a psi B. Reemplazamos psi A, reemplazamos psi B, y vemos que este término se va con este término. Fíjense que acá está la relación MA sobre MB, así que esto se va con esto. El determinante también se va a ir cuando yo sume la parte con omega 1, y efectivamente me queda que phi 1 de t solo depende de la frecuencia 1. Me faltó acá poner la fase. Me entusiasmé. Acá me falta poner más phi. ¿Sí? El sistema me desacopla usando la matriz D. Phi 1 solo es esto. Cuando hacen la de phi 2, van a ver que les va a pasar que le va a quedar solo el omega 2. Es decir, logré desacoplar a través de la transformación de base las coordenadas normales que me permiten operar en ecuaciones diferenciales equivalentes. ¿Sí? Entonces, tal vez para hallar autovalores y autovectores y saber quién es la matriz, quién es el movimiento del sistema, no nos hace falta pasar necesariamente por las coordenadas normales. Pero van a ver ahora que ver quiénes son las coordenadas normales puede ser muy útil. De hecho, Ricardo, creo que dio en su teórica, que a través de las coordenadas normales, encontrar las condiciones iniciales puede ser mucho más fácil que encontrarlas a través de condiciones iniciales en las coordenadas malas. Si bien todo tiene sentido cuando uno quiere escribir coordenadas de las partículas, o sea, no olvidemos el hecho de que las coordenadas de las partículas son las coordenadas que yo quiero conocer, ¿sí? Porque son las que representan a mis masas, a mis partículas. Estas son unas coordenadas que las enganchan a psi A y psi B de manera tal de desacoplar el sistema y que me permite una operación matemática más sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos sirve esto en el sistema forzado de sistemas acoplados. El punto está en que nosotros ya sabemos resolver el problema de un grado de libertad forzado. Entonces, si las coordenadas normales que acabamos de repasar nos permiten reducir el problema que estamos estudiando a un problema de un grado de libertad, que está desacoplado y es equivalente al problema acoplado, o sea, tengo tantas ecuaciones desacopladas como ecuaciones acopladas tenía antes, ¿me servirá todo este formalismo matemático? ¿Podré utilizarlo para el sistema forzado y ya poder usar la solución forzada que conocíamos y que vieron con Milton? ¿Se entiende cuál es el planteo? ¿Hay preguntas? ¿Hay algo que quieran conocer hasta acá, saber? No necesariamente M siempre es diagonalizable.
ojo, el tema es que si vos tenés un sistema físico razonable, ahí vamos, Facu, si vos tenés un sistema físico razonable, un sistema físico posible, M en general va a ser diagonalizable. Tenés que tener unos sistemas raros para que no lo sea. ¿Qué es lo que no entendiste del planteo, Facu? Solo lo último que dijiste, o sea, lo que estamos, la pregunta que Aparte, tienes, que habías dicho. Sí, esa parte no la puedo entender bien. no te puedo dar un ejemplo de cuando no es diagonalizable ahora porque no se me ocurre. No sé si Paulino o Milton tienen un ejemplo en la No, cabeza. no tengo un ejemplo en la cabeza, pero es un método algebraico que puede fallar. O sea, no es algo que funciona siempre. O sea, no es una ecuación de una ley física. Es un método algebraico que encontramos que puede funcionar como puede no funcionar. En líneas generales, si el sistema es físicamente razonable, funciona. Ese es el punto, digamos. Recuerden que vieron con Milton, miren que tengo acá, quiero recompartir pantalla y perdí la pantalla, acá. En la clase de repaso, la clase 1, ¿están viendo el collab de atrás de Milton? Sí, sí, perfectamente. Vieron el caso amortiguado, repasen esta clase que es importante, ¿sí? El caso amortiguado, y también vieron el caso amortiguado y forzado, ¿sí? Estoy buscando acá. Y en donde estaba que proponen la solución particular, ¿sí? Reemplazan en la ecuación diferencial de un grado de libertad y obtienen que hay dos parámetros, A y B, o A absorbente y A elástico, que permiten representar, y creo que por acá abajo los grafica, estoy perdiendo el gráfico, no sé por qué. Bueno. En donde uno corresponde a el movimiento, a la potencia instantánea, y el otro a la potencia promedio, ¿sí? Es lo que las cuentas que les pide el ejercicio de repaso al final, digamos. Y donde se ve que cuando omegón, que es la frecuencia del forzado, queda en sintonía con omega 0, que es la frecuencia natural de oscilación del problema, del sistema, hay una resonancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta resolución? Porque la vamos a usar así como está. Yo justamente lo que quiero hacer es decir, si yo sé resolver este problema, y yo sé que las coordenadas normales me sirven para generar problemas desacoplados equivalentes, ¿podré no tener que resolver todo de vuelta y usar lo que yo conozco sin necesidad de ingeniarme con un método nuevo? ¿Se entiende la pregunta? No me acuerdo quién preguntó, que no entendía el planteo. Sí, 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 se entiende Un perfectamente. comentario. Fíjense que con las coordenadas normales lo que obtienen es un sistema de un grado de libertad forzado al Ahora desacoplarlo. no llegamos todavía ahí. Ok. Spoileé. Bien, entonces, veamos si el formalismo nos sirve. ¿Quién es mi nueva? Esta era nuestra ecuación de movimiento que usamos hace un par de hojas atrás para después pasarla a las coordenadas buenas y ver que el sistema quedaba desacoplado. Si esta era mi ecuación de movimiento antes, ahora mi ecuación de movimiento escrita matricialmente es esta otra. Repasemos. Aceleración. Acá tenemos la matriz que me va a acoplar todas las psi A, psi B y todas las que yo tenga, la matriz que representa mi ecuación de movimiento. Luego tengo que agregar un término que va a proporcionar a la velocidad de las psies, ¿sí? Y que tiene a la constante gamma de amortiguamiento. Y luego tendré el término forzado. El término forzado tengo que multiplicarlo necesariamente por un vector, J, que ¿quién es? Es aquel vector que me va a decir sobre qué partícula o partículas estoy aplicando la fuerza. Por ejemplo, en el problema que vamos a resolver dentro de un ratito, la partícula que estoy forzando es la primera, la partícula A. Entonces, el vector J
va a ser el vector 1, 0. Este vector me permite decir que a la partícula A le aplico F0 y a la partícula B no le aplico la fuerza. Y omegón es la frecuencia del forzado, como siempre. Entonces, voy a repetir todo lo que hicimos hace 5 o 10 minutos. Proponemos el cambio de base de las psies a las fies, de la base de coordenadas malas a las coordenadas buenas. Reemplazamos. Tenemos ahora D por la phi derivada 2 veces, la D por la phi, acá me está faltando el phi punto, algo siempre falta, es increíble. Y luego el J por el F0. ¿Sí? Acá no aparece la D porque no aparecía la psi. ¿Está bien? Bien. Ahora multiplico por D a la menos 1. Acá me queda la identidad. Acá me vuelve a quedar la matriz diagonal, porque esta M es la misma que tenía antes. No cambia. Entonces esto, si antes era la matriz diagonal con los autovalores, sigue siendo la matriz diagonal con los autovalores. Cuando multiplico por D a la menos 1 acá, como esto es una constante, me vuelve a quedar la matriz identidad, y acá me queda la matriz D a la menos 1 multiplicado por el vector J. Conclusión, estoy como quiero, ¿no? Porque me quedó la aceleración de las coordenadas buenas igualada a toda una serie de cosas que no me cruza las fies entre sí. Fijémonos, a ver si queda claro esto. No. Entonces, no lo escribí. Entonces, digo, por ejemplo, phi 1. La aceleración de phi 1 va a ser menos omega 1 cuadrado por phi 1 menos gamma por phi 1. Otra vez me comí la aceleración, el puntito de la velocidad. ¿Dónde está? Acá me comí el puntito de la velocidad y acá me comí el puntito de la velocidad. Así después lo agrego. Bien, entonces tengo menos omega 1 por phi 1 menos gamma por phi 1 punto menos una serie de cosas que me va a permitir que solo me aplique a la phi 1 derivada 2 veces alguna F0 y del otro lado ver cómo me reparte esa fuerza en cada una de las coordenadas normales. Pero el asunto es que me queda desacoplado. Acá no me aparece phi 1, phi 2. En de arriba de la remarcada también. Ay, gracias. ¿Sí? Así que nos sirve el sistema para obtener ecuaciones diferenciales análogas desacopladas. Les gustó esa, la de Gardel de Espera con guitarra eléctrica. Bien, entonces vamos a aplicar el formalismo al amortiguamiento, al caso amortiguado y forzado que buscamos resolver. ¿Sí? Vamos a tomar el caso de MA igual a MB, para simplificar un poco las cuentas. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial que Milton ya escribió la clase pasada, a la que le agregamos. Estamos escribiendo el problema de cero, ¿no? Así que estamos trabajando con las psies, y acá tenemos que agregar la parte proporcional a la velocidad para considerar el amortiguamiento, y acá el forzado que solo aplica sobre la masa A. ¿Sí? Este es el problema 7 de la guía 1. Pasamos a esta notación matricial que nos conviene tanto, y entonces tenemos la matriz M, y tenemos el vector J. El vector J, repito nuevamente, es el vector 1, 0, porque solo estoy aplicando sobre la masa A. Vamos a pasar a las coordenadas normales phi, para lo cual usamos la matriz de cambio de base, con los autovectores puestos en columna, y la inversa. Y estos son los autovalores. Hacemos la transformación, tiqui, 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 escribo todo, ya sé lo que tengo que escribir, acá me van a quedar los autovalores, acá se me queda la matriz de identidad, con lo cual solo me quedan las velocidades, y acá tengo la inversa multiplicada por el vector J. Conclusión. Phi 1 derivada 2 veces es igual a menos omega 1 cuadrado por phi 1 menos gamma por phi 1 punto más una serie de cosas que son proporcionales a F0, y acá me falta la masa dividiendo.
esto lleva una F0 M. por unidad de masa, ya fue. Bueno, no sé que venía poniéndolo en todos lados y ahí me lo morfé. Estaba de rico. Bueno, y ahí me queda, Dios mío, bueno. No hice el pencil adecuado. Tengo que hacerlo con el del PDF para que no se me vaya y me acuerde después que tengo que arreglar. Bien. Entonces, estas me quedaron las dos ecuaciones, que son ecuaciones tipo unidimensionales. Las dos son forzadas. De alguna manera lo que me está diciendo es, el forzado, si bien está aplicado solo sobre la masa A, cuando paso las coordenadas normales, se me distribuye entre las coordenadas normales. Y me quedan dos sistemas, ¿sí?, de unidimensionales, forzados y amortiguados. Pero yo ya sé la resolución de estos problemas, no tengo que hacer nada en realidad. O sea, lo único que tengo que hacer es aplicar bien la transformación de base, porque después yo el resto ya lo sé. Fíjense, ya puedo ir directo. Φ1 de t, ya sé que es la solución del homogéneo, que es el transitorio, con el omega 1 amortiguado, y el A absorbente y el A elástico, donde ya sé la pinta que tienen A absorbente y A elástico, porque lo vieron, porque lo vimos, porque hicieron el ejercicio de la guía de repaso, por algo se llama repaso. Y la Φ2, la otra coordenada normal, tiene su propia solución homogénea y su propia solución particular estacionaria, con su propio absorbente y su propio elástico. ¿Sí? ¿Me siguen que son problemas unidimensionales análogos? Ahora, ¿son la solución que yo quiero? No, No. ¿Qué me está faltando? vos querés directamente psi sub A y psi sub D. Exacto, hay que volver a combinarlos, como dice Ali. ¿Sí? Porque las variables físicas que me interesan son psi A y psi B. Entonces, vuelvo a tener que usar mi hermosa matriz D de cambio de base, y ahí me va a quedar, que acá hay algún errorcito, porque una es la resta. Psi A es la suma y psi B es la resta. Esto es un menos. Eso me pasa por hacer copy-paste. Y entonces ahora sí. Vamos a resolver solo el caso estacionario. A T grandes, donde el amortiguamiento me hizo que la parte transitoria se vaya. Podría escribir la solución completa, sí, podría venir acá y combinar toda esta, la suma de esta, más esta, y la otra va a ser la resta de esta menos esta, pero como solo quiero a tiempos largos, este término hace que todo este transitorio muera y solo me quedan las particulares. Cuando hago eso, que sumo y resto, me van a quedar la suma de los absorbentes, a lo que voy a llamar absorbente de la partícula A, la suma de los elásticos, la resta de los absorbentes para la partícula B y la resta de los elásticos para la partícula B. ¿Sí? Y ahí tengo el estacionario de ahora sí, de mis partículas. Bien. ¿A alguien le dice algo esto? Porque a mí no. ¿Qué necesitaríamos hacer? Va demasiado rápido esta clase, Paulina, me estoy preocupando. Que al no tener que hacer las cuentas es un Es cambio terrible. radical. Sí, yo la de la Hernaya me hubiera llevado 5 días más o menos si tenía que hacer todas las cuentas. Me parece que podemos agregar algunas cosas. Lo están pidiendo. Es que en presencial ¿Cómo hacen en el terminamos a las 2 de la presencial? tarde en punto. No, la parte de programación todavía no la habíamos aplicado, ¿sí? En el presencial. Escribíamos en el pizarrón, o sea, todo esto que está escrito y que me llevó un rato larguísimo el día de ayer, porque además escribir en la Wacom y tratar de que se entienda mi letra, que es horrible, es terrible. Son 4 en el aula.
4 Son pizarrones. 4 pizarrones o un poquito más, porque tenés los de abajo. Ah, tenés de abajo Que hay también. que saber sí. usarlos porque A mí, ¿Por qué me quedo con el caso estacionario? Porque es el que va a contar a tiempos grandes. Y no por otra cosa. Podría no quedarme con el caso estacionario y hacer todo completo. Me lo tomo para tiempos grandes y voy a graficar esto, digamos. Justamente lo que quería contarles es que la manera de poder visualizar cuál es la solución de psi A y psi B forzada es graficando esto. ¿Sí? Porque esta ecuación así a mí no me dice nada más que tengo una combinación del seno y cosenos de megones. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, yo. A mí me suele confundir mucho cuando aparecen muchos nombres. ¿Qué sería exactamente el absorbente y el elástico? A mí me hizo perder un poco las definiciones de eso, de la parte absorbente y la parte elástica. Eso estaba en la clase esta, la de Milton, de repaso, acá. Que son... ¿Yo no estaba graficado esto, Milton? Creo que sí. Está- Son igual los nombres que le pones a la amplitud del forzado. Y debería estar No sé por qué, más porque no lo abajo, me corrí. parece. ¿Más abajo? O sea, Milton A los ver, llamó A y ahora B, lo pero son subí. nombres nada más. O sea, simplemente son nombres para Ese- diferenciar las amplitudes. ¿No hay Sí. algún... Sí, Ese Parece que hay básicamente coso una A y cosa B, detrás, pero no viene al caso. corre A y ese B está coso. sí, estoy corriendo. A y B está relacionado con, fíjate, el forzado que se aplica es un forzado de un coseno. ¿Sí? Pero sin embargo, como solución particular, vos proponés la combinación lineal que te completa la base. Porque no necesariamente, porque vos estés aplicando... Hay algo que no le gusta esto. Porque Sí, vos porque estés... dejé uno sin... Ah, cierto. para Porque dejar vos estés otro. aplicando un coseno, significa que todas tus partículas, o la partícula que tenés en este caso, se va a mover con un coseno. ¿Sí? Claro, Puede ser que se mueva como una combinación lineal del coseno y el seno. Básicamente, A va a ser cuánto se transforma en un seno de tu movimiento cosenoidal y cuánto se queda en coseno. En el caso claramente. particular en que tu amortiguamiento sea cero, o sea, terriblemente bajo, nada se transforma en seno y todo se queda en coseno. Cuando, Coseno, claro. ¿sí? Cuando vos tenés amortiguamiento, algo de eso se pasa a seno. Listo, entiendo. Ya, listo. Ahí me quedó claro entonces. ¿Sí? Después acá Milton cuenta que tiene que ver también con la resonancia y la potencia media, cuánto te da la potencia media y cuál te da la potencia instantánea. Sigo sin tener los gráficos que buscaba, pero no importa. Hay uno que es simétrico, que es como una campanita de Gauss, si querés, no es una campanita de Gauss, pero tiene esa pinta, y el otro es como que sube y baja, ¿sí? Más tipo, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra que quiero buscar, pero eso te da Una un delta. promedio nulo. ¿Cómo? Tipo una delta. Claro, te da un promedio nulo y la otra no te da promedio nulo. Entonces uno habla sobre la potencia media y el otro habla sobre la potencia instantánea. Pero ese concepto por ahí es un poquito más difícil que el otro, digamos. Volvemos a la clase. Entonces, ¿qué esperamos ver acá? ¿Qué esperarían? ¿Qué pasaría al graficar? Luego de culpa tengo una consultita Dale, rápida dale, Marco, ahí. sí. ¿Por qué en una dice la A con BS solo y la de abajo dice ABS? O sea, No, no, porque me tragué la A. a pesar de que hay una diferencia, disculpa. No, no, es A absorbente Correcto. siempre. Ahí falta una. Siempre es A absorbente y A elástico. ¿Sí? Entonces acá me quedan combinaciones de los A's absorbentes y acá me quedan combinaciones de los elásticos. Bueno, nadie me está diciendo qué esperaría ver. Si en el caso del forzado y amortiguado del que habían visto con Milton, tenían una frecuencia de resonancia. ¿Qué esperarían ver en este caso?
acá está el gráfico que buscaba, no sé por qué no se me... Estaba en el código, pero no se mostraba, estaba como oculto. Acá está. Este era el gráfico del A elástico y el A absorbente del caso de Milton, del caso unidimensional. ¿Qué esperarían que pase ahora que tengo combinaciones de AES elásticos y AES absorbentes? Ojo con el tema batidos, porque el batido venía cuando había acoplamiento débil, y yo no estoy planteando acoplamiento débil. Siempre estamos en un oscilatorio armónico, ¿no? O sea, ustedes imaginen, ¿qué es ese gráfico que estamos viendo en pantalla para el caso unidimensional, o de un grado de libertad? Esto es como tener una perilla de un potenciómetro de un equipo y uno ir paseando por diferentes omegones, ¿no? Entonces, empiezo a forzar con una frecuencia muy chiquita, esto para el de un grado de libertad, y empiezo a pasear con el omegón, cada vez lo subo, sube mi volumen también, y luego baja. Sigo subiendo en omegones, pero la amplitud que adquieren mis AES elásticos y AES absorbentes, ¿sí? La potencia con la cual el sistema se excita, exacto, genera que justo sincronizándose con la frecuencia natural de oscilación, tengo un aumento de la amplitud. Mientras que acá tengo una amplitud feíta, ¿sí? Acá tengo un aumento de la amplitud. Fíjense que era lo que Milton mostraba en esta animación, ¿sí? A medida que omega se mueve, esto lo que hace es cambiar la amplitud del omega, de los AES elásticos y absorbentes. Estaba la otra animación, que no creo, me parece que acá no está, ¿no? Que colgó en el campus Milton, que también iba paseando con ese potenciómetro por diferentes omegas, y ustedes veían cómo la partícula hacía un movimiento chiquitito, o cuando estaba justo sincronizado con el omega de la frecuencia natural, hacía un movimiento grande. ¿Sí? Exacto. Y esas son las frecuencias de los modos normales. Volvamos entonces a nuestro sistema, que ahora tiene dos masitas. Y tengo combinaciones de los AES elásticos y absorbentes. Exacto, Lara. Entonces ahora tendría que esperar 2 picos. Me fui a mi Python, hice el código, en realidad agarré el de Milton, lo adapté para que tenga combinaciones, y ¡tarán! Lo que tengo es, para la partícula A, 2 picos, ¿sí? Uno sincronizado con el omega 1, otro sincronizado con el omega 2, tanto para el absorbente como el elástico. La partícula B está aquí debajo, y también tiene en las mismas posiciones una resonancia correspondiente a G sobre L y otra correspondiente, exacto. Hay 2 frecuencias de resonancia y en las 2 partículas se ve, tanto en la partícula A como en la partícula B. Ahora, ¿qué es lo que se ve en esta gráfica también? ¿Sí? Se ve perfectamente que cuando estoy en las cercanías de la frecuencia natural de oscilación correspondiente al modo simétrico, la partícula A está simétrica respecto de la partícula B. La misma Mientras, ¿cómo? La misma configuración del modo. La misma configuración de modo, mientras que si estoy cerca de omega 2, la partícula A y la partícula B están en contrafase. ¿Ven cómo está el piquito mirando para el otro lado y el otro cruzado? Exacto. ¿Sí? Bien. Entonces veamos un poquito eso, que también lo pueden hacer, es lo que pide el problema después, que escriban, que hagan los gráficos, que se ayuden a hacer los gráficos en Python. Tomemos un omegón que esté por acá.
lejos de la resonancia. Entonces lo que veo es una amplitud chiquita. ¿Sí? Porque estoy lejos de la resonancia. Y que están en fase. Cuando este está con amplitud máxima, este está con amplitud máxima, y para el otro lado lo mismo, y los dos pasan por el mínimo al mismo tiempo, por el cero al mismo tiempo. Lo cual es acorde al autovector de los dos, como dice Lara. Me paro exactamente en omegón igual a omega 1 y tengo amplitud mucho más grande que la que tenía acá, si bien la escala, acá y acá es la misma la escala, ¿eh? Esta escala va de menos 3 a 3 y esta escala va de menos 3 a 3. Y fíjense que esta es mucho más grande la amplitud y que están perfectamente superpuestas las dos curvas. Cuando omegón es igual a omega 2, tengo una amplitud mucho más grande que acá, fíjense que supera el 1 y el menos 1 y acá no, y absolutamente en contrafase, y cuando me voy a un omegón mucho más grande que omega 2, tengo una amplitud muy chiquitita, pero que si hago un zoom, y no me refiero al zoom de la plataforma, sino a esto, ni no puedo, están perfectamente en contrafase. Sí, pueden hacer la simulación, esas se las dejé a ustedes, no la hice. Bien, otro caso que podemos mirar es qué pasa si subimos el amortiguamiento. Si subimos el amortiguamiento, aunque estemos en el caso estacionario, fíjense que las curvas son distintas, son más aplacaditas y más anchas. ¿Sí? Omega 1 y omega 2 son las mismas, pero aumenté el gamma. Fíjense que el gamma que yo había usado por acá era 0.1 y acá es 0.25. ¿Está bien? Y son distintas las curvas. Estas son súper picudas y estas son achanchaditas y más bajitas. Bien. El problema 7 tiene el apartado, hasta ahí hicimos el problema 7, apartados A, B y C. El apartado D dice que desprecie el amortiguamiento, que gamma lo tire a 0, y que demuestres que psi A y psi B valen esto. Y que su cociente vale esto. Y quiere saber además qué representa la relación. Y fíjense que justamente dice, ayúdese a graficar con Colab Python, porque realmente, si no, lo hacíamos a mano y era bastante más tedioso hacer esto a mano antes. Bien. Si gamma tiendo a 0, el absorbente, tanto el A como el B, me valen 0 exactamente. Fíjense que absorbente y A elástico, ¿dónde están? Los perdí acá. Tienen a gamma, los A es absorbente, perdón, tienen a gamma en el numerador, con lo cual estas dos valen literalmente 0, con lo cual su suma y su resta también. Los A elásticos no se van a 0, pero si esto vale 0, este término se va con este cuadrado que está acá, y me queda solo 1 dividido la resta de omega 1 menos omegón, o de omega 2 menos omegón al cuadrado. Y eso es lo que termino escribiendo acá. Como psi A y psi B son la suma y la resta, me van a quedar estos términos, y entonces trato de escribir quién es psi A dividido psi B. Hago denominador común, multiplico, estos son cuentas que están hechas, pero se las dejo para que las hagan ustedes cuando hagan el ejercicio. Denominador común, me queda acá, este para allá, los denominadores son iguales, esto no depende del tiempo, y me queda simplemente que psi A y psi B es efectivamente la relación que nos propone el ejercicio. Ahora, ¿qué nos dice esta relación? ¿Qué es hacer psi A dividido psi B? De alguna manera, nos está preguntando, nos está informando cuánto de el movimiento que le dimos a la partícula A se está transfiriendo a la partícula B. ¿Sí? ¿Se ve eso? Hola.
O sea, cuánto de la F, claro, cuánto de lo que yo estaba impulsando a la partícula A se está transportando a la partícula B. O cuánto se mueve B respecto de lo que se mueve A. Como A se mueve con el forzado, de alguna manera es cuánto de eso que yo le estoy entregando a la partícula A, logro que se transfiera a la partícula B. Entonces, vamos con casos que ya vimos, en realidad. Eso no tiene unidades, no. Si omegón vale omega 1, este cociente me da exactamente 1. Y es efectivamente lo que ya sabíamos. Psi A es igual a psi B, y estoy en fase. Si omegón vale exactamente omega 2, psi A dividido psi B me da menos 1. Hagan las cuentitas a partir de esto que está acá. ¿Sí? Y me da exactamente que estoy en contrafase. Joya, estoy donde quiero. No hay ninguna cosa que no esté dentro de lo que yo había pensado. Ahora decido graficar eso. Esa relación la grafico. ¿Sí? ¿Y qué me dice este gráfico? Porque lo importante de la tarea de un físico no es solo animar o graficar y dejarlo ahí y obtener un resultado que no entiendo, sino tratar de darle una vueltita de tuerca extra, ¿no? Es decir, ¿qué me está diciendo? Hay un mensaje guardado en los gráficos. El gráfico me habla, le digo a mis alumnos de la voz 6 y 7. ¿Qué me dice el gráfico? Bueno, me dice que muchas cosas me dicen. Fíjense, esta parte está positiva, mientras que esta parte está negativa. Me está diciendo que todas las frecuencias, todos los omegones con los que yo excite, que estén por debajo de este omega asterisco, que es un omega promedio, van a estar en fase. Y que todos los omegones que estén por arriba de ese omega promedio van a estar en contrafase. O sea, de este lado se mueve al estilo omega 1 y de este lado se mueve al estilo omega 2. ¿Se entiende? Después me dice que si omegón es muy chiquito, de hecho hasta puedo encontrar cuál es el valor más chiquito de relación entre psi B y psi A que puedo tener. Si omegón es chiquitito respecto de omega 1, psi B respecto de psi A es chiquitito, es menor que 1. Es decir, que hay una baja transferencia de la partícula A hacia la partícula B. Y eso se ve en el gráfico que yo puedo hacer haciendo esa excitación que incluso estuvimos haciendo hace un ratito. ¿Sí? B, que es la partícula azul, se mueve menos que la partícula A. Hay una baja transferencia. Si me voy a omegones muy grandes, ¿sí? Entonces me va a pasar lo mismo. Voy a obtener una partícula B que se mueve muy poquito respecto de lo que se mueve mi partícula A. Es decir, para estos casos extremos, las frecuencias no pasan. O sea, yo excito la partícula A, pero la partícula B se queda ahí, como mirándome apenas moviéndose un poquito. Y la partícula A está, dale que debe moverse, y la partícula B nada. Entonces, la partícula B no se entera, soy un aparato, la partícula B no se entera de que hay una frecuencia impulsora, o casi no se entera de que hay una frecuencia impulsora. Es como un filtro. El sistema a esa frecuencia se comporta como un filtro. Entonces, me hace reír, Marcos. Entonces, imagínense que si esto pasa con sistemas de dos péndulos, ¿qué va a pasar el día que el día va a venir dentro de 2 clases, que yo ponga infinitos péndulos? Va a haber casos muy interesantes para estudiar de filtros en sistemas con muchas partículas, con muchos péndulos, en donde yo voy a excitar la partícula A y la partícula 1 y la partícula 20 no se va a enterar jamás de que yo moví la partícula A. ¿Está bien? Fíjense entonces que yo, manejando quién es el largo del péndulo, o el K del resorte, o las masas, o lo que corresponda,
podría tunear este gráfico y llevarlo mucho a la izquierda o mucho a la derecha, ¿sí? Puedo elegir a dónde pongo este gráfico, y eso ya se los dejo que jueguen ustedes, y decidir si quiero un filtro que permita pasar altas frecuencias o un filtro que permita pasar bajas frecuencias, lo que se llaman filtros pasa altos o filtros pasa bajos. Exacto, la transferencia es óptima, perfecto, Lara. La transferencia es máxima u óptima entre las frecuencias modales, exactamente, en esta región. Fíjense, acá es exactamente 1 en módulo, y en el medio, lo que va a pasar cuando lo animen, van a ver, o lo que yo esperaría ver, es que la partícula B se mueve exageradamente respecto de lo que se está moviendo la partícula A. Fíjense que sube. Exacto. Entonces, fíjense que el sistema este que veníamos hablando de las coordenadas normales, en la utilidad de las coordenadas normales, tiene una vuelta de tuerca hermosa respecto de qué significa utilizar un sistema de péndulos acoplados. Hay mucha más física atrás de las cuentas. Y eso es lo que yo quiero que vean, o lo que nosotros queremos que vean. 50 minutos. Esto es un récord. Récord. Estás haciendo Nada, mal. récords. Os hablé muy rápido, no sé qué No, es. no, cero. Es porque cuando más cerca de los estudiantes... Claro. Bueno, qué bueno, chicos. Volveremos con este problema con muchos péndulos. péndulos. Todo va a volver con muchas masitas. No, no copien, está todo escrito, chicos. O sea, mi sensación es que no vale que copien, no vale la pena. Lo que no pude hacer esta vez es, porque no andaba al campus, es poner la clase antes. Entonces, tal vez lo que pueden hacer aquellos que tengan impresora es, cuando ponemos la clase a la noche, imprímanla y le hacen alguna acotación a lo que estamos diciendo alrededor. ¿Sí? Ah, bueno, eso lo vemos en la clase de muchos péndulos. Siempre tiene, ¿viste cómo es esto, Pau? En el campus estaban apurados por saber qué hacemos con el forzado. Ahora que saben qué hacer con el forzado, quieren saber qué hacen con muchas Son masitas. ansiosos. Son ansiosos. Sí, tiene el beneficio esto del sistema así digital, de que no necesitan copiar, de que después pueden volver a ver la clase y completan lo que faltó, lo que quedó colgado ahí. Quiero aprender, pero no rendir es muy tierno, Justina. Sí. Sí, estudiar es lindo, rendir no, estoy de acuerdo. Bueno, lograron que Vilma se duerma con esta clase. Ya no llora porque duerme. Bueno, ¿preguntas? ¿O tienen preguntas? Porque en realidad no preguntaron. Los dejé sin preguntas. Bueno, sí, por supuesto, dejen que decante, estudienlo, léanlo. Si querés, para la grabación ya. Dale.